En una mansión iluminada por 1000 velas, mientras los invitados bailaban ajenos a todo, dos hermanas gemelas intercambiaban sus destinos en una habitación oscura. Una se quitaba el vestido de novia con lágrimas de alivio, la otra se lo ponía con manos temblorosas de terror. Nadie imaginaría que el hombre esperando en el altar estaba a punto de casarse con la mujer equivocada o quizás con la correcta. Si quieres descubrir cómo termina esta increíble historia, suscríbete al canal y dale like a este video. No te vas a arrepentir de lo que viene. Catalina y Sofía Mendoza nacieron en la misma noche de tormenta, bajo el mismo relámpago que iluminó la habitación de su madre. Gemelas idénticas, con el mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos color miel y la misma marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Pero ahí terminaban las similitudes. Desde pequeñas, sus padres, los marqueses de Valverde, habían tratado a las niñas de manera radicalmente diferente. Catalina, quien había nacido apenas 3 minutos antes que su hermana, fue criada como la heredera perfecta. Recibió clases de piano, francés, etiqueta y todo lo necesario para convertirse en la esposa ideal de algún noble poderoso. Sofía, por otro lado, fue relegada a un segundo plano. Una gemela es una bendición, solía decir su padre, pero dos son una carga económica. Sofía aprendió desde temprana edad a hacerse invisible. Mientras Catalina brillaba en los bailes, ella permanecía en las sombras. Mientras su hermana recibía vestidos nuevos cada temporada, ella heredaba los que Catalina ya no quería. No era que sus padres la odiaran, simplemente la consideraban prescindible. El plan siempre había sido casar bien a Catalina y luego, si sobraba dinero y oportunidad, encontrar algo decente para Sofía. Quizás un comerciante próspero o un noble menor sin muchas opciones. Las hermanas, a pesar de todo, se querían profundamente. Catalina nunca había sido cruel con Sofía, solo distante. Vivían en mundos diferentes bajo el mismo techo. Y Sofía había aceptado su destino con una resignación tranquila que su madre confundía con conformismo, pero que en realidad era una profunda tristeza silenciosa. Todo cambió la noche que el duque Adrián de Monterreal llegó a la mansión Valverde. Era un hombre imponente, de 32 años, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Alto, de hombros anchos, con cabello negro como el ébano y ojos de un gris tormentoso que parecían leer el alma de quien miraban. Había heredado el ducado 3 años atrás, tras la muerte de su padre, y desde entonces había rechazado a todas las candidatas que le habían presentado. Los rumores decían que su corazón estaba cerrado tras una traición amorosa en su juventud, otros murmuraban que simplemente era demasiado exigente. Cuando el marqués recibió la carta del duque, expresando su interés en conocer a la hija Mendoza, casi se desmayó de la emoción. El partido más codiciado del reino venía a pedir la mano de Catalina. La preparación fue frenética. Catalina fue vestida con el mejor vestido de la familia, sus joyas más finas, y recibió instrucciones estrictas sobre cómo comportarse. Sofía, como siempre, observaba desde lejos. La cena fue impecable. Catalina deslumbró con su belleza y sus modales perfectos. El duque parecía complacido, aunque su expresión permanecía mayormente impenetrable. Sofía sirvió el té desde un rincón del salón, invisible como siempre, hasta que algo inesperado sucedió. El duque Adrián la miró. Fue solo un instante, cuando Sofía pasó cerca de él para retirar una taza vacía. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y por un momento que pareció eterno, el mundo se detuvo. Sofía bajó la mirada inmediatamente, su corazón latiendo con una fuerza que no comprendía. Cuando se atrevió a levantar la vista nuevamente, el duque ya había vuelto su atención a Catalina. Había sido su imaginación. Una semana después, llegó la propuesta formal de matrimonio. El duque Adrián de Monterreal solicitaba la mano de Catalina Mendoza. La fecha de la boda se fijó para dentro de un mes. La marquesa lloró de felicidad, el marqués brindó con su mejor vino, y Catalina se encerró en su habitación. Sofía la encontró esa noche, sentada frente a su tocador, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Catalina, ¿qué sucede?», preguntó Sofía, alarmada. Nunca había visto a su hermana llorar.
No puedo hacerlo, Sofía, susurró Catalina, su voz quebrándose. No puedo casarme con él. ¿Por qué no? Es el duque de Monterreal. Cualquier mujer en el reino daría todo porque amo a otro. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Catalina se volvió hacia su hermana, con ojos desesperados. Amo a Felipe Salazar. Nos hemos estado viendo en secreto durante 6 meses. Íbamos a fugarnos, pero entonces llegó esta propuesta del duque y papá lo aceptó sin siquiera preguntarme. Sofía se sintió mareada. Felipe Salazar era el hijo segundo de un conde menor, sin fortuna ni título significativo. Sus padres jamás aprobarían esa unión. Catalina, tienes que decírselo a papá. Decirle que rechace al duque más poderoso del reino por un noble sin herencia. Me encerrará en un convento antes de permitirlo. Catalina tomó las manos de su hermana. No sé qué hacer, Sofía. No sé cómo escapar de esto. Sofía no tenía respuestas. Solo podía sostener a su hermana mientras lloraba, sintiendo una mezcla extraña de compasión y algo más que no se atrevía a nombrar. Porque en el fondo de su corazón, en un lugar oscuro que la avergonzaba, una pequeña voz susurraba: «Ojalá fuera yo quien se casara con el duque». Los días previos a la boda pasaron como una tormenta. Catalina se volvió cada vez más pálida y silenciosa. Los vestidos llegaban, las flores se ordenaban, los invitados confirmaban su asistencia. Todo avanzaba con la inexorabilidad de una avalancha, y nadie parecía notar que la novia estaba al borde de un colapso, excepto Sofía. La noche antes de la boda, mientras ayudaba a Catalina a probarse el vestido nupcial por última vez, su hermana colapsó. No físicamente, sino emocionalmente. Se dejó caer en la cama, rodeada de metros de tul blanco, y comenzó a sollozar con una desesperación que partía el alma. No puedo, Sofía. No puedo pararme frente a ese altar mañana. No puedo decir esos votos. Me voy a morir si tengo que hacerlo. Sofía se arrodilló junto a ella, sintiéndose completamente impotente. Catalina, por favor, cálmate. Encontraremos una manera. No hay manera. Papá ya recibió la dote del duque. Si cancelo ahora, arruinaré a toda la familia. Estaremos en deuda con Monterreal por el resto de nuestras vidas. Catalina levantó la vista, con ojos enrojecidos, a menos que... El silencio que siguió fue denso, pesado, con una posibilidad imposible. No, susurró Sofía, comprendiendo inmediatamente. Catalina, no. Solo por un tiempo, suplicó Catalina, incorporándose, solo hasta que pueda encontrar una manera de escapar. Somos idénticas, Sofía. Nadie notaría la diferencia. ¿Podría qué? Suplantar a mi propia hermana en su boda. Engañar al duque. Es una locura. Solo por unas semanas, un mes como máximo, le diré a papá que necesito un tiempo para despedirme de mi vida de soltera, que iré a visitar a la tía Margot en el campo. Para cuando regreses, habré encontrado una solución. Por favor, Sofía, eres la única persona en el mundo que puede ayudarme. Sofía quería negarse. Debía negarse. Era una idea descabellada, peligrosa, probablemente ilegal. Pero cuando miró a su hermana, vio algo que nunca había visto antes: verdadero terror. Catalina, la perfecta, la favorecida, la que nunca había tenido que luchar por nada, estaba completamente rota. Y Sofía, que había pasado toda su vida siendo invisible, que había aceptado cada humillación con silencio, que nunca había pedido nada para sí misma. Sofía, en un momento de locura o compasión o quizás algo más oscuro, asintió. «Un mes», dijo con voz temblorosa. «Solo un mes, Catalina. Y luego vuelves y arreglas este desastre». Catalina la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor hermana del mundo. Te prometo que lo arreglaré todo». Pero mientras Sofía se ponía el vestido de novia aquella noche, practicando cómo caminar con la larga cola, una parte de ella sabía que nada saldría como planeado. Las mentiras nunca lo hacían. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y dorado. Catalina había partido antes del alba, escabulléndose por la puerta del servicio con una pequeña maleta y un beso apresurado en la mejilla de Sofía. «Un mes», había susurrado, «solo un mes».
Ahora, Sofía estaba sentada frente al espejo mientras las doncellas la preparaban, peinando su cabello exactamente como Catalina lo llevaba, colocando las mismas joyas, aplicando los mismos cosméticos. Cuando terminaron, Sofía miró su reflejo y casi no se reconoció. Era Catalina, perfectamente. «Está preciosa, señorita Catalina», murmuró una de las doncellas, y Sofía sintió que el estómago se le revolvía de culpa. ¿Qué crees que pasará cuando el duque descubra la verdad? Dale like si quieres saber más y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. La ceremonia fue en la capilla de la mansión Valverde, decorada con rosas blancas y velas que llenaban el espacio con un resplandor cálido. Cientos de invitados ocupaban los bancos, susurrando emocionados sobre la boda del año. Sofía caminó por el pasillo del brazo de su padre, quien sonreía orgulloso, completamente ajeno al engaño. Y allí, esperándola frente al altar, estaba el duque Adrián de Monterreal. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió que las rodillas se le doblaban. Él la observaba con una intensidad que la atravesaba, como si pudiera ver directamente a través del velo, a través de la mentira, hasta su alma aterrorizada. Por un momento horrible, Sofía estuvo segura de que lo sabía, de que gritaría el fraude frente a todos. Pero el duque simplemente extendió su mano, ayudándola a subir los escalones del altar, y la ceremonia comenzó. Los votos fueron un borrón. Sofía repitió las palabras que el sacerdote le indicaba, su voz apenas un susurro tembloroso. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, la mano del duque envolvió la suya con una calidez sorprendente. El anillo se deslizó en su dedo, pesado como una cadena. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote. El duque levantó el velo lentamente, revelando el rostro de Sofía. Sus ojos grises la estudiaron durante un segundo que se sintió como una eternidad. Luego se inclinó y presionó sus labios contra los de ella en un beso casto, apropiado para una ceremonia pública. Pero en ese breve contacto, Sofía sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. Cuando se separaron, el duque tenía una expresión extraña en el rostro, algo entre curiosidad y reconocimiento. La recepción fue un torbellino de felicitaciones, música y baile. Sofía sonrió hasta que le dolieron las mejillas, aceptó buenos deseos de personas que no conocía y bailó con su nuevo esposo bajo la mirada de cientos de testigos. El duque era un bailarín experto, guiándola por el salón con movimientos fluidos. «Estás muy callada esta noche», comentó él mientras giraban al ritmo del vals. «Durante nuestra cena hace unas semanas eras mucho más conversadora». Sofía sintió pánico. «Es que estoy nerviosa», respondió rápidamente. «Es un día muy importante». «Sin duda». Su mirada se intensificó. «¿Hay algo que quieras decirme, Catalina?» El nombre falso sonó como una acusación. Sofía tragó saliva. «No, nada. ¿Por qué lo preguntas?» «Solo una sensación», murmuró el duque, pero no la presionó más. Cuando la noche comenzó a oscurecer, llegó el momento que Sofía había estado temiendo durante todo el día. Las doncellas la llevaron a la habitación nupcial, una suite lujosa en el ala este de la mansión. La desvistieron, la bañaron y la vistieron con un camisón de seda blanca que la hacía sentir expuesta y vulnerable. «El duque llegará pronto», murmuró una de las doncellas con una sonrisa cómplice antes de retirarse. Sofía se quedó sola, sentada en el borde de la enorme cama con dosel, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la mansión. ¿Qué iba a hacer? No podía permitir que el duque... La puerta se abrió. El duque Adrián entró, aún vestido con su traje de boda, aunque se había quitado la chaqueta. Se detuvo al verla y durante un largo momento simplemente la observó. Luego, para sorpresa de Sofía, caminó hacia una silla junto a la ventana y se sentó, poniendo una distancia considerable entre ellos. «Debes estar cansada», dijo finalmente. «Ha sido un día largo». Sofía no sabía qué decir. Había esperado, bueno, no sabía exactamente qué había esperado, pero ciertamente no esto. «Yo, sí, un poco», admitió. «Entonces descansa. No voy a presionarte esta noche».
Se levantó y caminó hacia una puerta lateral que Sofía no había notado antes. «Dormiré en el vestidor. Buenas noches, Catalina». Y con eso desapareció, dejando a Sofía completamente desconcertada. ¿Qué clase de hombre era el duque de Monterreal? Los días siguientes establecieron un patrón extraño. Durante el día, Sofía y el duque cumplían con sus deberes públicos como la pareja recién casada. Asistían a cenas, recibían visitas, manejaban los asuntos del ducado. Pero por las noches, el duque se retiraba al vestidor, respetando un espacio que Sofía no había pedido, pero que agradecía profundamente. Sin embargo, algo estaba cambiando. En las cenas privadas que compartían, el duque comenzó a hacer preguntas. Preguntas sobre su infancia, sus gustos, sus pensamientos. Y Sofía, que nunca había tenido a nadie interesado en sus opiniones, se encontró respondiendo con honestidad. Hablaba de los libros que amaba, que Catalina nunca había leído, de su fascinación por las estrellas, que Catalina encontraba aburrida, de sus sueños de viajar, que Catalina nunca había compartido. Y el duque la escuchaba. Realmente la escuchaba. «Sabes», dijo él una noche mientras cenaban, «eres muy diferente de lo que esperaba». «¿En qué sentido?», preguntó Sofía, sintiendo un escalofrío de alarma. «Más profunda, más genuina». Sus ojos grises la estudiaron. «Durante nuestra primera cena, antes de la boda, parecías actuada, como si estuvieras representando un papel. Pero ahora se detuvo como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Ahora pareces real». Sofía no sabía si reír o llorar ante la ironía. Estaba siendo más real de lo que había sido nunca, precisamente porque estaba fingiendo ser otra persona. «Quizás el matrimonio me ha cambiado», ofreció débilmente. «Quizás», accedió el duque, pero había algo en su tono que sugería que no lo creía del todo. Pasó una semana, luego 2. Catalina no enviaba noticias. El mes que había prometido se acercaba rápidamente, y Sofía comenzaba a sentir una mezcla de ansiedad y algo más perturbador. No quería que terminara. Se había enamorado de su vida como la duquesa de Monterreal, no por el título o la riqueza, sino porque por primera vez alguien la veía. El duque Adrián la trataba con respeto, con interés genuino, con una ternura creciente que hacía que su corazón se acelerara cada vez que entraba a una habitación. Y Dios la ayudara, se estaba enamorando de él. Fue en la tercera semana cuando todo cambió. Habían ido a cabalgar por las tierras del ducado, una actividad que Sofía amaba pero que Catalina siempre había odiado. Mientras galopaban por los campos dorados, Sofía se sintió más libre de lo que se había sentido en toda su vida. Cuando regresaron, acalorados y riendo, el duque la ayudó a desmontar. Sus manos rodearon su cintura y por un momento se quedaron así, demasiado cerca, mirándose a los ojos. Lentamente, tan lentamente que Sofía tuvo todo el tiempo del mundo para apartarse, pero no lo hizo. El duque se inclinó y la besó. Este beso no fue como el de la ceremonia. Este fue profundo, apasionado, lleno de todo el deseo contenido de 3 semanas de cortesía forzada. Sofía se derritió en sus brazos, correspondiendo con una intensidad que la sorprendió a sí misma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Catalina», susurró el duque, y el nombre falso fue como un cuchillo en el corazón de Sofía. «Tengo que decirte algo». «¿Qué?», preguntó ella, aún aturdida por el beso. «Desde el principio supe que no eras tú». El mundo de Sofía se detuvo. «¿Qué?». El duque le acarició la mejilla con ternura. «Supe que no eras Catalina desde el momento en que caminaste por ese pasillo. Tus ojos eran diferentes, tu forma de caminar, todo, pero sobre todo tu alma. Tu hermana y tú pueden ser idénticas por fuera, pero por dentro son completamente diferentes». Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Y por qué? ¿Por qué no dijiste nada?» «Porque quería saber por qué habías aceptado tomar su lugar. Y cuanto más te conocía, más me daba cuenta de algo». Se acercó más, su frente tocando la de ella. «Me casé con la hermana equivocada en el altar, Sofía, pero me casé con la correcta en mi corazón. No entiendo». Aquella noche, durante la primera cena, cuando serviste el té,
Te miré y vi algo que no había visto en Catalina, algo genuino, algo hermoso. Investigué, descubrí que tenías una hermana gemela, y me di cuenta de que quería conocerte a ti, no a la heredera perfecta que tus padres habían pulido como un diamante sin alma. Sofía retrocedió, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que sabías desde antes de la boda? Sospechaba, esperaba. Y cuando caminaste por ese pasillo siendo tú misma y no tu hermana, supe que mis instintos eran correctos. Tomó sus manos. Sofía, me casé contigo, no con Catalina, contigo, la mujer que ama los libros, que se emociona con las estrellas, que cabalga con libertad y que me mira como si realmente me viera. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Pero el contrato de matrimonio dice Catalina, legalmente estás casado con ella. Los contratos se pueden modificar, los sacerdotes se pueden convencer. Lo que importa es esto. Colocó su mano sobre el corazón de Sofía, y esto, colocó la mano de ella sobre el suyo. ¿Me amas, Sofía? Ella sollozó. Sí, Dios me ayude, sí. Entonces todo lo demás lo resolveremos juntos. Pero el universo tenía otros planes. Esa misma noche, cuando regresaron a la mansión, los estaba esperando un mensajero. Catalina había sido encontrada, en una posada a 2 días de distancia, con Felipe Salazar. Los marqueses de Valverde llegaron a la mañana siguiente, lívidos de furia y vergüenza. Exigieron ver a su hija, a la verdadera duquesa. El escándalo estaba a punto de explotar. Sofía y el duque se enfrentaron juntos a la tormenta. En el salón principal, rodeados por los marqueses furiosos, Catalina llorosa y Felipe aterrado, el duque Adrián de Monterreal dejó algo muy claro. Me casé con Sofía Mendoza, declaró con voz firme. Fue mi elección consciente, informada y deseada. El contrato puede decir Catalina, pero yo dije mis votos a Sofía, y ante Dios y la ley, ella es mi esposa. Esto es un escándalo, rugió el marqués. Nos has deshonrado a todos. Lo único deshonroso aquí, respondió el duque con una calma helada, es cómo han tratado a Sofía toda su vida, como si fuera menos valiosa que su hermana solo por el orden de nacimiento. Se volvió hacia Catalina y Felipe. En cuanto a ustedes dos, si realmente se aman, tengan el coraje de luchar por ello. Yo les daré mi bendición y una dote para Catalina que les permita casarse con dignidad. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso? Después de todo, tu hermana me enseñó algo sobre el amor verdadero, dijo el duque, tomando la mano de Sofía. Es demasiado valioso para desperdiciarlo en convencionalismos sociales. La batalla legal que siguió fue compleja, pero con la influencia del duque y su firme determinación, el matrimonio fue oficialmente reconocido bajo el nombre correcto, Sofía Mendoza de Monterreal. Los marqueses, enfrentados a la elección entre el escándalo público o aceptar la situación, eligieron la segunda opción. Eventualmente, incluso llegaron a una especie de paz incómoda con sus hijas. Catalina y Felipe se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Las hermanas gemelas se reconciliaron completamente, reconociendo que cada una había encontrado su propio camino hacia la felicidad. Una noche, 1 año después de aquella boda fatídica, Sofía y Adrián estaban en la terraza de su residencia de verano, mirando las estrellas. Ella estaba recostada contra su pecho, con su mano descansando sobre su vientre ligeramente abultado, donde crecía su primer hijo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía suavemente, de todo el escándalo, de las complicaciones, de haberme elegido a mí en lugar de la opción más sencilla. Adrián la hizo girar para mirarla a los ojos. Ni un solo día, ni un solo momento. Tú eres la elección más correcta que he hecho en mi vida. Pero yo no era la que estaba destinada para ti, susurró ella, aún luchando con la inseguridad de toda una vida. El destino, respondió él, besando su frente, es lo que hacemos de él, y yo elegí hacerlo contigo. Sofía sonrió, finalmente permitiéndose creer en aquellas palabras. Miró hacia el cielo estrellado, recordando a la niña que solía esconderse en los jardines para escapar de las sombras de su hermana.
soñando con un mundo donde alguien la viera realmente. Ese mundo había llegado y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. 2 años después, la mansión de Monterreal bullía con vida. El pequeño Sebastián, de año y medio, corría por los pasillos perseguido por su niñera, mientras su hermana recién nacida, Elena, dormía plácidamente en los brazos de su madre. Catalina y Felipe habían venido de visita con su propio hijo y las dos familias compartían una comida dominical en los jardines. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó Catalina a Sofía, mientras observaban a sus esposos jugar con los niños. La noche antes de tu boda. Bueno, de mi boda, ya sabes. Sofía rió. ¿Cómo podría olvidarla? Pensé que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Y yo pensé que te estaba salvando, admitió Catalina con una sonrisa triste. Resulta que ambas nos salvamos mutuamente. Tú tomaste mi lugar en un matrimonio que me habría destruido, y me diste la libertad de encontrar mi verdadero amor. Y tú, respondió Sofía, apretando la mano de su hermana, me diste el coraje de salir de las sombras. Las hermanas se abrazaron, dos mitades de un todo que finalmente habían encontrado su equilibrio. Aquella noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, Sofía se encontró nuevamente en la biblioteca de Monterreal, su lugar favorito en toda la residencia. Adrián entró silenciosamente, como siempre hacía, y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó, pasando un brazo alrededor de sus hombros. En cómo las mejores cosas de la vida a veces comienzan con las peores decisiones, respondió ella, recostándose contra él. Aquella noche, cuando acepté tomar el lugar de Catalina, estaba aterrada. Pensé que estaba mintiendo, engañando, traicionando. Y ahora sé que estaba encontrándome a mí misma. Por primera vez en mi vida tuve que ser valiente. Tuve que confiar en mi propio juicio. Tuve que arriesgarme. Se volvió para mirarlo, y encontré algo que nunca supe que estaba buscando. ¿Qué encontraste? A mí misma, y a ti, sonrió. En ese orden. Adrián rió, ese sonido profundo que había llegado a amar más que cualquier sinfonía. Me alegra haber sido el segundo en esa lista. El primero es el más importante. Pasaron los años. La historia del duque que se casó con la hermana gemela equivocada se convirtió en una leyenda local, contada y recontada en las tabernas y salones. Algunos la veían como un escándalo romántico, otros como un cuento de hadas, otros simplemente como una historia curiosa de la nobleza con demasiado tiempo libre. Pero para Sofía y Adrián era simplemente su verdad. La verdad de dos personas que se encontraron en medio de un engaño y construyeron algo genuino desde esas cenizas de falsedad. Los marqueses de Valverde eventualmente se ablandaron. La marquesa, especialmente, se encariñó con Sebastián y Elena, y en sus últimos años admitió en privado a Sofía que había sido injusta con ella durante toda su infancia. Pensé que estaba haciendo lo correcto, había dicho con lágrimas en los ojos. Pensé que Catalina, siendo la mayor, era mi responsabilidad principal. No me di cuenta de que ambas necesitaban amor por igual. Sofía la perdonó, porque había aprendido que aferrarse al resentimiento solo envenena el presente, y su presente era demasiado hermoso para contaminarlo con el pasado. El marqués, por su parte, encontró una forma peculiar de redimirse. Comenzó a tratar a Sofía con un respeto que nunca le había mostrado, consultándole sobre decisiones importantes, pidiendo su consejo en asuntos familiares. Era como si finalmente viera a la hija que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. En el 10º aniversario de su boda, Adrián llevó a Sofía de regreso a la capilla donde se habían casado. Estaba vacía, iluminada solo por velas, exactamente como aquella noche fatídica. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Sofía, confundida pero intrigada. Quiero renovar nuestros votos, dijo Adrián, tomando sus manos, pero esta vez con tu verdadero nombre, con completa honestidad, con todo lo que hemos vivido y superado. Y allí, en la quietud de la capilla, sin testigos excepto las sombras danzantes de las velas, se casaron de nuevo. Adrián de Monterreal y Sofía Mendoza,
no como un duque y una heredera intercambiada, sino como dos personas que habían elegido amarse contra todas las probabilidades. Yo, Adrián, te tomo a ti, Sofía, dijo él, con voz firme y clara, no porque me engañaran, sino porque me liberaste, no porque fueras un sustituto, sino porque eres el original. Te tomo como mi esposa, mi compañera, mi amor verdadero, por todo el tiempo que nos quede en este mundo y más allá. Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: yo, Sofía, te tomo a ti, Adrián, no porque me hayas rescatado, sino porque me enseñaste a rescatarme a mí misma. No porque me hayas dado un título, sino porque me diste una voz. Te tomo como mi esposo, mi confidente, mi hogar, hasta que la muerte nos separe, y aún después. Se besaron en la misma capilla donde todo había comenzado con una mentira, sellando ahora un amor construido sobre la verdad más pura. Cuando salieron de la capilla, tomados de la mano, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, aunque llevaban ya una década juntos, porque cada día con la persona amada es una oportunidad para elegir el amor nuevamente. Los años continuaron fluyendo como un río tranquilo. Sebastián creció para convertirse en un joven reflexivo e inteligente, muy parecido a su padre. Elena se convirtió en una joven artista apasionada, con el espíritu libre de su madre. Tuvieron un tercer hijo, Gabriel, que llegó como una sorpresa en el 5.º año de matrimonio y que heredó el sentido del humor de ambos padres. Catalina y Felipe prosperaron también. Abrieron una pequeña hacienda en el campo donde criaron caballos y a sus 4 hijos. Las hermanas gemelas se visitaban regularmente y sus hijos crecieron como primos cercanos, sin ninguna de las rivalidades forzadas que habían marcado la infancia de sus madres. Una tarde de otoño, cuando Sofía tenía 45 años, estaba sentada en el jardín leyendo cuando Sebastián se acercó. Ya era un joven de 23 años, recién comprometido con una muchacha encantadora que había elegido por amor, no por conveniencia. «Mamá», dijo, sentándose a su lado, «he estado pensando en tu historia, en cómo te casaste con papá». Sofía cerró su libro, dándole toda su atención. «¿Qué has estado pensando?» «Que fue increíblemente valiente y también un poco loco», sonrió, «pero sobre todo, que fue honesto en la forma más extraña posible». Sofía rió. «¿Honesto? Literalmente me hice pasar por mi hermana». «Sí, pero en el proceso fuiste más tú misma de lo que habías sido nunca. A veces creo que las máscaras nos permiten mostrar nuestro verdadero rostro». Se quedó callado un momento. «¿Alguna vez te sientes culpable por cómo comenzó todo?» Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio sí, me sentía como una impostora, una mentirosa, pero tu padre me enseñó algo importante. La verdad no siempre es un hecho, a veces es un sentimiento. Yo era más verdadera siendo yo misma bajo el nombre de Catalina que Catalina siendo ella misma bajo su propio nombre, si eso tiene sentido». «Lo tiene», asintió Sebastián, «y por eso amo tu historia, no porque sea un cuento de hadas perfecto, sino porque es real, complicado, lleno de matices, pero real». Sofía abrazó a su hijo, sintiendo un orgullo que le llenaba el pecho. Había criado a personas que entendían que la vida rara vez es simple, que el amor requiere valentía y que la verdad a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Aquella noche, en la privacidad de su habitación, Adrián encontró a Sofía escribiendo en su diario, algo que había comenzado a hacer años atrás, como una forma de procesar todo lo que había vivido. «¿Qué escribes?», preguntó, comenzando a cepillar su largo cabello, ahora salpicado con hebras plateadas. «Nuestra historia», respondió ella, «para nuestros nietos, para que sepan que los comienzos difíciles pueden llevar a finales hermosos». «¿Y cómo termina nuestra historia?». Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos aún brillantes con el amor que había crecido y madurado a lo largo de más de 2 décadas. «No termina», dijo simplemente, «cada día es un nuevo capítulo, y no puedo esperar a ver qué viene después». Adrián se inclinó y la besó, un beso suave que contenía todas las palabras que no necesitaban decirse.
Cuando se separaron, ella regresó a su escritura, y él continuó cepillando su cabello en una intimidad doméstica que era más romántica que cualquier gran gesto. En su diario, Sofía escribió: «He aprendido que el amor verdadero no nace de la perfección, sino del valor de ser imperfectos juntos. Que las mejores historias no son las que comienzan bien, sino las que terminan mejor de lo que comenzaron, y que a veces el destino nos da lo que necesitamos disfrazado de lo que tememos». Años más tarde, cuando ambos eran ya ancianos, sus cabellos completamente blancos y sus manos marcadas por el tiempo, se sentaron en la misma terraza donde una vez habían mirado las estrellas con el primer hijo de Sofía creciendo en su vientre. Ahora estaban rodeados de nietos, bisnietos, toda una dinastía que había nacido de aquella decisión loca en una noche desesperada. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», preguntó Adrián, su voz ahora rasposa con la edad pero aún cálida. «¿Qué? Que todos pensaron que me habían engañado con un cambiazo. Pero la verdad es que yo fui quien los engañó a todos. Yo sabía exactamente a quién estaba eligiendo. Siempre fuiste tú, Sofía. Desde el momento en que vi tus ojos sobre esa taza de té». Sofía rió, ese sonido melodioso que él había amado durante más de 50 años. «Entonces supongo que ambos somos conspiradores en esta historia. Los mejores conspiradores», accedió él, besando su frente arrugada con la misma ternura que había usado 50 años atrás. «Los que conspiraron para su propia felicidad». Uno de sus bisnietos, una niña de apenas 6 años con los mismos ojos color miel de Sofía, se acercó corriendo. «Abuela, abuela, ¿es verdad que te cambiaron por la tía abuela Catalina en tu boda?». Sofía sonrió, levantando a la pequeña en su regazo. «Es verdad, pequeña mía». «¿Y el abuelo se enojó mucho?». Adrián rió entre dientes. «Al contrario, pequeña, fue el mejor cambio de mi vida». La niña frunció el ceño, confundida. «Pero mamá dice que mentir está mal». «Y tiene razón», respondió Sofía con seriedad. «Pero a veces las mentiras nos llevan a verdades que nunca habríamos encontrado de otra manera. Lo importante no es cómo empieza una historia, sino cómo la vivimos y cómo termina». Cuando Sofía cerró los ojos por última vez, muchos años después, rodeada de su familia, con la mano de Adrián sosteniendo la suya, su último pensamiento fue de gratitud. Gratitud por aquella noche aterradora cuando se puso el vestido de novia de su hermana. Gratitud por el hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo. Gratitud por una vida vivida en verdad, incluso cuando comenzó con una mentira. Y en su funeral, cuando Catalina se paró para dar el elogio, con lágrimas rodando por su rostro idéntico al de su hermana fallecida, dijo algo que resonó en todos los presentes. «Mi hermana Sofía pasó la primera mitad de su vida siendo invisible, y pasó la segunda mitad iluminando la vida de todos los que la conocieron. Esa noche, cuando intercambiamos lugares, pensé que le estaba pidiendo un sacrificio. No sabía que le estaba dando alas». Hizo una pausa, su voz quebrándose. «Sofía me enseñó que el amor verdadero no es el que nos llega fácilmente, sino el que luchamos por construir. Me enseñó que ser vista no es lo mismo que ser valorada, y que a veces las sombras son el mejor lugar para descubrir nuestra propia luz». Adrián vivió 3 años más después de la muerte de Sofía. Fueron años tranquilos, rodeado de sus hijos y nietos, contando historias de la mujer que había amado. Cada noche, antes de dormir, leía pasajes del diario que Sofía había escrito, encontrando consuelo en sus palabras. Y cuando finalmente se reunió con ella, sus últimas palabras fueron: «Siempre fuiste tú, desde el principio, siempre fuiste tú». En la capilla donde se habían casado 2 veces, en el ducado que habían gobernado con sabiduría y compasión, en los corazones de las generaciones que siguieron, la historia de Sofía y Adrián vivió, no como un cuento de príncipes y princesas, sino como algo mejor, la historia de 2 personas reales que encontraron la verdad en medio de una mentira y construyeron un amor que desafió todas las expectativas. Porque al final no importaba que hubieran intercambiado a la hermana gemela en la noche de bodas, lo que importaba era que habían encontrado exactamente lo que necesitaban encontrar, el uno al otro.
Y esa, más que cualquier título o fortuna, era la verdadera herencia que dejaron a todos los que vinieron después. 100 años después de aquella fatídica noche, la historia seguía siendo contada. En la mansión Monterreal, ahora convertida en museo, había una sala dedicada a Sofía y Adrián. En las paredes colgaban retratos de ambos, pintados en diferentes etapas de sus vidas. En vitrinas se exhibían cartas de amor, el diario de Sofía y el vestido de novia que dos hermanas habían compartido. Pero lo más conmovedor era una placa de mármol con una inscripción que Sebastián había mandado colocar después de la muerte de sus padres. Aquí vivió el amor que nació de la verdad escondida en una mentira. Sofía Mendoza y Adrián de Monterreal nos enseñaron que el destino no es lo que nos sucede, sino lo que elegimos hacer con lo que nos sucede, que el valor no está en la perfección sino en la autenticidad, y que el amor verdadero no es el que comienza perfectamente, sino el que se perfecciona con cada día vivido juntos. Y debajo en letras más pequeñas, una última línea que resumía todo. Ella fue la hermana equivocada en el altar, pero la correcta en el corazón. Si llegaste hasta aquí, escribe destino en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el amor verdadero. Tu apoyo significa el mundo para nosotros,